Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Estamos listos para dar inicio a nuestra entrevista con la invitada de hoy, la terapeuta y consteladora Mimi Can. El tema: constelando el vínculo con nuestros hijos e hijas. Mimi, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes, Carolina, buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por este espacio para compartir. Un tema que por demás importante. Yo creo que la fuerza en la vida nos viene de tomarlas de papá y mamá, y cuando ese vínculo, esos lazos, es que hay tanto que quisiera que nos compartieras hoy, Mimi, porque es como es mi mamá y es mi papá, los tengo que amar, son los que más me quieren, son los que van a estar siempre para mí. O sea, hay un montón de mitos o de ideales que asumimos deberían de ser así. Cuando no son así, viene esa ruptura, ese dolor, la separación y cuántas cosas más. Entonces, el que quede hoy, a través de todo lo que nos vas a compartir, un poquito más de luz para que revisemos, aprovechemos este día y revisemos la relación que nosotros tuvimos cuando éramos hijos, o sea, hijos de casa, que vivíamos con nuestros papás, y no digamos si todavía seguimos viviendo con ellos, ya somos adultos. Sí. Y la relación que estamos generando con nuestros propios hijos, que viene de cómo nosotros nos vinculamos o no con papá y mamá. O sea, porque toda nuestra vida va a ser un reflejo de la relación que nosotros tuvimos, tenemos y tendremos con nuestros papás. Sí, pues cuando tú decías que venimos de nuestros padres, hay muchas creencias, ¿verdad? Muchas creencias de qué es ser un buen papá o una buena mamá. La realidad es que un vínculo es intangible, ¿verdad? Es una unión o una relación no material que se establece entre dos personas, pero como es intangible, es algo que solo se siente y que trasciende pues el tiempo y el espacio. Y aunque las personas ya no estén físicamente, ese vínculo sigue y sigue de generación en generación. Entonces, es una necesidad básica desarrollar vínculos emocionalmente seguros y de apoyo. Es una necesidad básica para poder vivir. Un vínculo saludable se caracteriza por brindar paz, amor, autonomía. Entonces, desarrollarlos desde el vientre materno es clave. Y hoy vamos a hablar mucho más de la mamá que del papá, porque con la madre empieza la vida, ¿verdad? Y para un niño el apego a sus padres y poder desarrollar este vínculo es esencial para su supervivencia. Si como niño no desarrollamos esta conexión, porque una cosa es tener una unión, una relación con mamá o papá, pero tener una conexión, un apego seguro es totalmente otra. Entonces las personas que no han tenido este vínculo, esta unión saludable cuando fueron niños, se van a apegar a sus padres de grandes. Viene muchísima culpa, viene mucho sentimiento de impotencia, de no poder tener la libertad de ir por su propia vida, pero porque no se hizo una unión saludable. Entonces, para hablar de vínculos saludables, tenemos que hablar de la dificultad, primero, que es los traumas de vinculación. Okay. De eso vamos a hablar hoy, ¿verdad? De cómo desarrollar esta conexión con los hijos, porque se ha confundido mucho en que somos los hijos los que tenemos que hacer la relación con los padres. Incluso en constelaciones hay mucho énfasis en tomar y tomar y tomar a los padres. Ya en mi trabajo como consteladora, como hija y como mamá de dos, me di cuenta que hay un orden y que no somos los hijos los que tenemos que hacer esa tarea, porque es difícil. Somos los padres los que tenemos que tomar la fuerza, sanar esos traumas de vinculación para poder conectarnos con nuestros propios hijos y que luego nuestros hijos se conecten con sus hijos. Pero los traumas de vinculación van de generación en generación, entonces vemos mucha gente desconectada de la vida, porque no solo es la figura mamá, papá, es cuál es tu conexión con esa vida, cómo está tu salud física, tu amor,
tus relaciones en sí. Entonces vemos mucha gente, Carol, que se relaciona, pero no se vincula. Muchas personas frías e indiferentes porque carecieron de esa conexión. Ok, relacionarse no es lo mismo que vincularse. Hay que hacer bien la separación. O sea, te visito, sí, te hablo, te llamo, estoy pendiente de ti, te puedo llevar hasta el médico, pero es como que una cosa superficial. No hay intimidad, no hay apertura, no hay vulnerabilidad, no hay aceptación. Y por dentro, aunque tú no lo digas, por dentro va el calvario, pues, o sea, va todo el ruido, va el juicio, la crítica, los gestos, o sea, todo eso sucede más allá de que nosotros nos hagamos conscientes o no. Y aunque no abramos nuestra linda boquita, la otra persona lo va a recibir. Lo puede sentir, sí, entonces sí, lo va a recibir. Estos traumas de vinculación inician con una mamá inaccesible. O sea, no tenés acceso a la madre, ¿verdad? Una madre, como decís tú, puede estar, pero eso no quiere decir que esté presente. Entonces, lo peor que le puede pasar a un niño es una traumatización de esa necesidad de apego. Eso es lo que es conocido como un trauma de vinculación, ¿verdad? Entonces, puede establecer una relación con su hijo, pero no va a establecer una conexión. Entonces, vemos muchas personas hoy en día adultas o niños, ¿verdad? Porque este programa no solo va enfocado a niños, va enfocado a los niños que se vuelven adultos también y luego no se pueden vincular con sus propios hijos. Entonces vemos personas con mucha ansiedad, depresión, adicciones. Es porque están buscando eso que les falta. Y los traumas de vinculación tienen un síntoma, que es un vacío interior. La persona no logra llenar ese vacío interior, porque eso solo se puede llenar con amor. Entonces, madres frías e indiferentes, pues son también el resultado que vienen de una madre fría e indiferente. ¿Pero por qué? Porque su alma fue herida y dañada. O sea, no hay buenas ni malas mamás. Hay mamás heridas con traumas de vinculación, desconectadas de la vida, que en eso resultan embarazadas y no solo no tenían esta conexión propia con su madre, con la vida, no habían tenido apego seguro, sino que encima ya están apegadas a un bebé. Entonces los niños experimentan esa desconexión desde el vientre materno, ¿verdad? Desde mucho antes, porque somos almas. Entonces, ahí vienen los problemas futuros y estamos viendo niños con mucha ansiedad, insomnio, agresividad. La agresividad se caracteriza porque necesitas amor, lo estás pidiendo a gritos, entonces es más fácil enojarte que ponerte a llorar, ¿verdad? Porque tienes ese dolor interno. Entonces somos las madres las que tenemos que hacer este trabajo, o sea, sería lo ideal, ¿verdad? Que las madres sanaran ese trauma, esa desconexión con su propia madre, para que se logren conectar con los hijos, porque ponle, yo constelo mamás que vienen y me dicen, mire, yo de veras adoro a mi hijo, lo puedo cuidar, puedo estar ahí, pero no logro conectar, o sea, no sé qué siente, ¿verdad? Cuando tú estás conectada con tus hijos, hay algo que se llama intuición, que las madres que estamos conectadas con nuestros hijos podemos sentir si es frío, si es hambre, si están tristes, o sea, hay una verdadera conexión, hay un verdadero vínculo, pero cuando tú no sientes nada por el otro es porque estás bloqueada, porque tu capacidad de amor está bloqueado. Entonces, para lograr trabajar eso y que esto se sane, es muy importante trabajar el dolor interno, ese vacío interno, ¿verdad? Y ahí es donde justo las constelaciones trabajan esos traumas de vinculación, bueno, cualquier otro trauma, pero en este caso hoy vamos a hablar mucho del trauma de vinculación, porque pueden ser multigeneracionales, o sea, por personas que no se lograron vincular con sus padres y luego no se van a vincular con sus hijos, y ahí vemos esta desconexión continua. Entonces estamos viendo gente que tiene un vacío interno que no sabe cómo llenar, y en pues, los efectos de la pandemia, el aislamiento, la falta de libertad, todo esto vino a sentirse en mayor proporción, ¿verdad? Porque te das cuenta que sí tenés relaciones, pero que no tenés intimidad, como dijiste tú.
No te puedes mostrar con el otro tal y como eres, no te entiende, no conecta con tus sentimientos, porque solo se está relacionando contigo, no está vinculado contigo. Entonces, las personas que somos más sensibles tendemos a sentir lo que los otros sienten. Y ahí es donde las constelaciones para mí son muy efectivas porque permiten trabajar tu campo cuántico, lo que te rodea. Y cabal, trabajar a estas personas frías e indiferentes que no se van a lograr conectar contigo hasta que hagan un trabajo interno con su propio dolor y su propia desconexión. Esa falta de atención. ¿Dónde está tu atención? ¿Qué no te permite conectarte con tus hijos? Entonces las madres que no tienen esta conexión, estar con el hijo se vuelve una situación estresante y muy cargada. Y eso es lo que vimos ahorita en la pandemia, ¿verdad? Efectos donde de repente de un día para otro se cierra todo y las mamás teníamos que estar con los niños todo el tiempo y ya con nuestras obligaciones, ¿verdad? Pero si tú tienes conexión con un hijo, la característica principal es que no te causa estrés. O sea, tú te sientes la grande, sabes que estás en control. La creencia de que los niños ahora se tienen que mantener ocupados. Eso fue cambiando con el tiempo porque las mujeres querían hacer algo con su vida, aparte de ser amas de casa y trabajar. Pero ahí se empezó a desordenar un poco, ¿verdad? Porque entonces la mujer, que es vital en un hogar, vital para la vida del sistema familiar, empezó a salirse, ¿verdad? Y está bien, pero no es el orden. O sea, el orden es que la mujer que es madre se dedique primero a sus hijos, porque le va a salir mejor. Al final el descuido sale muy caro con los años, porque vemos hijos que no logran crecer, no logran autonomía, y entonces apegados de los papás, y con mucha culpa de ir por su propia vida. ¿Verdad? Sí, esa teoría funciona bien, Mimi, cuando hay papá y mamá. Cuando hay solo mamá, que es muy común, las mujeres que están sacando ellas solitas a sus hijos adelante. Y tienen sí o sí que trabajar para poder proveer y darles educación, distracción, alimentación y todo lo que, vivienda, todo lo que requiere un niño para crecer. Van más cuesta arriba porque toda la carga la llevan ellas solitas. Cuando en la familia, ok, el orden, pero además somos un equipo. Somos los papás primero, los hijos debajo de, o sea, venimos después, pero a la vez somos un equipo, que todos, o sea, como me encanta ahora, porque como la forma como lo dicen, dice, tu esposo no te ayuda cuidando a los niños. Pues que eso no es una ayuda, es su deber, como tuyo de mamá, cuidar a los hijos también. Entonces, ¿perdón? Sí, disculpa. Sí, es que ahí venimos de creencias. Entonces, sí, en nuestra cultura es muy común madres solas, ¿verdad? Porque como esto es multigeneracional, transgeneracional, entonces va a venir una generación que justo va a traer a su vida una mujer que justo va a traer a su vida un hombre frío e indiferente, sin fuerza, incapaz de ejercer su paternidad, y se va. O no la ejerce, ¿verdad? Porque una cosa es que esté y otra cosa es que esté presente. Claro. Pero entonces aquí es donde sanar el trauma de vinculación nos permite vincularnos, porque es tomar responsabilidad, ¿verdad? Si sos una mamá que te tocó sola, el primer paso es sanar el vínculo con tus padres, que no quiere decir que vas a tener una relación, pero que vas a entender, es que no es necesario ni perdonar, porque el perdón es tan dañino, ¿verdad? Te pone en una posición superior al otro. Cuando tú entiendes de dónde vienes, lo que recibiste, lo que no recibiste, y te hace sentido en tu corazón, en tu ser, tú dices, bueno, es que no me iban a dar algo diferente. Pero si de generación en generación venimos de madres frías e indiferentes, desconectadas, luego la madre representa a la pareja. La persona va a traer a su vida de forma inconsciente una pareja fría e indiferente, incapaz de cumplir su rol. Entonces, si ya estás en ese rol como una madre soltera, como una madre que te toca a ti, a mí me encanta, pues yo hablo de mi campo, ¿verdad? Que son las constelaciones, porque te ayuda a sanar ese vínculo internamente. Sanas ese vínculo con el padre de tus hijos, le agradeces que te dio a tus hijos y ya empieza una generación restauradora, una madre que no le va a transmitir al hijo
su trauma de vinculación, ¿me entiendes? Le permites al hijo tomar a su padre tal y como es, aunque sea incapaz de ejercer su rol, pero te dio la vida. Una cosa es que sea tu padre y una cosa es que tenga la capacidad para ser padre. Eso lo tuvo que haber aprendido de sus propios padres o desarrollarlo en el camino. Las capacidades se pueden desbloquear, se pueden desarrollar, se pueden fortalecer, pero hay que empezar por algo. Si me estoy en la queja, si estoy en el drama, si estoy en pobre yo porque esto me tocó, la realidad es que no te vas a conectar con tus hijos, no te vas a conectar con otras personas y vas a ser muy carente de amor y de afecto. Y justo lo que vas a traer a tu vida es estas personas. Por eso cuando alguien nos permite conectar, cuando encontramos una relación de intimidad, que intimidad no tiene nada que ver con sexualidad, porque eso se confunde mucho, ¿verdad? Intimidad es que yo me puedo mostrar contigo tal y como soy, y casi que sin hablar logras sentir que siento, porque tienes esta apertura, no estás bloqueado. Las personas que tienen traumas de vinculación, lo que tienen es un bloqueo, ¿verdad? Entonces están, pero ni siquiera son agradables para el entorno, ¿verdad? Generan tensión, generan ira, ¿verdad? Los padres también proyectan sobre sus propios hijos sus sentimientos de frustración. Por eso vemos padres agresivos, con vergüenza, incluso padres capaces de matar a sus propios hijos. O sea, esa es una total desconexión. Entonces, si eres una madre que te está tocando a ti llevar ese rol, salir de la víctima es muy importante, ¿verdad? Darte cuenta que tú lo atrajiste a tu vida por tu propia madre y tu madre por tu abuelita. Si se sana esto, se para, hasta ahí llega. Y aunque seas una madre soltera, no quiere decir que no te puedas volver a abrir al amor, que no puedan ver tus hijos que cambiaste, porque esto se tiene que cambiar internamente. Así se rompen los patrones. Si no, va a ir de generación en generación y luego vemos a nuestras propias hijas en esa dificultad. Y eso duele mucho, ¿verdad, Carol? Tú que eres mamá de 5, ¿verdad? Imagínate, o sea, cuando uno ya ve a sus hijos en alguna dinámica, es que ahí es donde uno tiene que restaurar, pero en constelaciones, eso lo puede sanar una madre de raíz. Pero te voy a decir algo, vienen más hijos que madres o abuelitas, ¿verdad? Porque ese orgullo, ese bloqueo, esa falta de humildad, la gente no se sana por falta de humildad. ¿Cómo sale una persona de la depresión? Con humildad, reconocer que está dañada, reconocer que su espíritu y su alma está dañado y que hay que restaurar esa falta de amor y de conexión. Entonces todo empieza con la mamá, ¿verdad? Hemos tenido programas ya sobre el padre, pero hoy específicamente, constelando el vínculo con nuestros hijos, el primer vínculo importante es con la madre. Y si una madre, bueno, el caso de una madre soltera, pero el caso de una madre que no contaba con ser madre, que puede estar casada, ¿verdad? De repente viene un bebé y la persona no estaba lista. Eso es un trauma, es un shock. La persona se queda sin habla, se desconecta. Este bebé empieza a sentir ansiedad desde que está en el vientre materno, a vivir todos los sentimientos de la madre: angustia, miedo, rechazo al padre, rechazo a la vida. De ahí vienen muchos trastornos alimenticios después, ¿verdad? Porque la misma persona no sabe cómo nutrirse, no tiene ni idea qué es el amor. Entonces, el amor es paz, es conexión, es que de veras alguien me hace sentir pleno y bien tal y como soy. Entonces, si tú vienes de una relación complicada con tu mamá, de una mamá ausente que no se pudo vincular contigo, el resto de tus relaciones van a ser muy similares. La de pareja y luego con los hijos. Pero hay relaciones de las que uno puede salir, ¿verdad? Puedes salir de una pareja, puedes salir de un amigo, puedes salir de un trabajo, o sea, puedes abrirte a lo nuevo. Pero de los hijos no. Los hijos no se desechan por la vida, ¿verdad? No, eso tiene unas consecuencias transgeneracionales si te están dando una vida, ¿verdad? Si Dios te dio una vida es para que la cuides. Si no la cuidaste, eso tiene consecuencias sistémicas.
Fíjate, Mimi, que eso de que de los hijos no te deshaces es tan cierto porque, por ejemplo, se muere tu esposo, te quedas viuda, te separas, eres divorciada. Tú te mueres, tus hijos se quedan huérfanos, pero se muere tu hijo, te deja un hijo. ¿Cómo se le llama a esa mamá? O sea, no es viuda, no es divorciada, no es huérfana, o sea, no tiene ni nombre, pues. No, solo vemos que los hijos siguen teniendo una mamá y un papá, a pesar de. Es que no, por eso no te puedes deshacer de los hijos. ¿Sabes qué pasa con las mamás que no han sanado sus traumas? Que entonces los proyectan en los hijos, ¿verdad? Esa agresividad que puedes tener por un hijo, esa vergüenza que te hace pasar un hijo. ¿Qué estás proyectando en el hijo? ¿Qué tomó el hijo por ti? Es que miren, cuando miramos qué es un vínculo, ¿verdad? Que yo decía al principio es algo intangible. Es una unión tan intangible donde se pasa mucha información. Entonces, si la madre rechaza al padre, en eso ya ve al hijo que se está comportando igual que el papá. Y entonces la mamá empieza a pasar vergüenzas por el hijo, pero no se da cuenta que en su trastorno de vinculación, en ese trauma, lo que le pasó al hijo de forma inconsciente es rechazo a tu padre. Y el hijo viene y dice, yo por ti, papá, yo lo voy a vivir igual que tú, para que mi mamá lo sane. Entonces los hijos son proyecciones de todo eso que ha quedado inconcluso, ¿verdad? Vienen mamás a constelar, o papás, ¿verdad? También hay papás muy conscientes que de veras quieren tomar su lugar, que quieren ejercer ese rol, eso me encanta. Pues efectos de la pandemia, te puedo decir que padres que de veras quieren sanar, que quieren tomar su lugar, que se sintieron tan excluidos en todo esto, que se dieron cuenta que no tenían ni idea qué estaba pasando con sus hijos, que quieren tomar su rol, pero tienen que sanar esa relación con la madre, que no quiere decir tomar a la madre, ¿verdad? En el sentido de, ok, si mi mamá tiene un trauma de vinculación, hagas lo que hagas, esa mamá no se va a vincular contigo, a menos que lo sane ella, sería lo ideal. Pero si no, tienes que hacer ese duelo de lo que no hay, y no va a haber. Entonces muere mucha gente de infarto por falta de la madre. Problemas del corazón, madres frías e indiferentes. Alergias, tragedias de no tener a la madre presente. Es una tragedia, literalmente, no tener a la madre presente, ¿verdad? Y una tragedia puede ser el lapso de la incubadora, ¿verdad? Niños prematuros que tienen que pasar en la incubadora mucho tiempo. Esa desconexión con la mamá de días, horas, genera muchísima ansiedad. Y luego se les complica la parte del alimento, ¿verdad? Vemos niños con reflujo, incapaces de tolerar el alimento, lloran mucho, pero hay que ir al principio, hay que ir, bueno, ¿cómo fue mi conexión con mi mamá? Ok. O qué heredé yo por mi mamá, ¿verdad? Aquí te tengo una pregunta, porque se quedó así sonando en mi cabeza. Tú dijiste, alergias son mamás no presentes. Y pienso en una persona específicamente que tiene 3 hijos, los 3 mega, hiper alérgicos. Y si algo tiene ella, es que ahí está con los niños de día, de noche, llueve, truene, relampaguee. Entonces digo yo, ¿será que exceso de presencia o presencia que atosiga, que absorbe, que anula, que te invade, es polarizado también? No, aquí lo que vemos es solo el nivel aparente, ¿verdad? Una madre totalmente presente con 3 hijos alérgicos, pero como no solo es la madre, sino los traumas de vinculación son transgeneracionales, los niños llevan la memoria de la indiferencia de alguna madre, ¿ya? De la abuelita, de la bisabuelita. O sea, es que las dificultades las vas a ver mucho más en una 3ª, 4ª generación. Okay. No tanto en la primera. O sea, por eso a mí, yo no soy psicóloga, ¿verdad? Sino que yo paré en este camino por mi propio proceso, pero cuando yo entendí y dije, wow, es que esto va mucho más allá de lo que yo creo que entendí, ¿verdad? Esto puede ir por otro lado completamente, ¿verdad? Por una abuelita, por una bisabuelita, por una pareja excluida del abuelito, o sea, no sabes de dónde viene, de un hijo abortado, ¿verdad? Porque tragedias, hijos abortados, ¿verdad? También mucho aborto. Eso es un asesinato, es
una persona que no logra vincularse con el hijo, que lo rechaza y lo desecha. Pero es muy fuerte, porque yo no estoy juzgando el aborto en ningún momento, porque es parte de la vida. Pero hablemos de desconexión transgeneracional. ¿Qué pasa con el aborto provocado? Ese es el que acabas de describir. ¿Qué pasa entonces con el aborto natural, cuando tu cuerpo expulsa ese bebé? No hay conexión con la vida en ambos casos, ¿verdad? Solo que en el aborto natural duele mucho, porque pues con el tiempo ese bebé murió por ti. Dio la vida por ti, porque la madre no estaba conectada con la vida, y no solo depende de la madre, del entorno. Entonces viene una mamá, está embarazada, pero con mucha ansiedad, preocupada, o ni siquiera sabe que está embarazada, y de repente viene un aborto. Ese bebé da la vida por ti, ¿verdad? O sea, inconscientemente es yo por ti, mamá. Es que los mandatos que vemos en constelaciones es que de forma inconsciente los hijos decimos por los padres: yo por ti, yo lo llevo por ti, yo lo pago por ti, yo lo vivo como tú. Porque queremos pertenecer, los hijos quieren pertenecer, y con tal de pertenecer desarrollan esa lealtad desde el vientre materno. Entonces, una cosa es un bebé que es un aborto natural, sí, pero en un cuerpo de una madre que probablemente no tuvo conexión con su propia madre ni la abuelita, y entonces el cuerpo es, pues la biología de tu cuerpo reacciona, está comprobado, a tus emociones, al entorno. Por eso la biología del cuerpo puede cambiar en cuestión de segundos. Pierdes salud y de repente la encuentras, porque te vuelves consciente, entiendes de dónde viene. Ahora, el aborto provocado es un asesinato, sí, pero de una madre traumatizada, que no está pensando mucho lo que está haciendo, está más actuando, porque un trauma se caracteriza porque te desconectas de la vida, ¿verdad? Te quedas sin habla. Tú estás embarazada, en lo que logras asimilar qué vas a hacer, cómo le vas a dar de comer, o sea, todo lo que puede pasar por un sentimiento de una madre. Por eso una madre necesita acompañamiento del entorno, de la sociedad. Le toca muy duro, o sea, mira ahorita, dicen, sí, todo ya se abrió, regresen a trabajar. ¿Y las mamás qué van a hacer? Yo soy una mamá que no puedo trabajar lo mismo. Tengo a mis hijos en casa, pero estoy tan consciente que abandonarlos es peor, que prefiero asumir las consecuencias de no trabajar tanto y de estar en mi lugar, y que un poder superior también me ayuda, porque de veras te digo que las madres que toman su lugar, algo pasa. Yo solo les digo que algo pasa y hay que confiar y abrazar más la maternidad. Pero entonces una madre que tiene un aborto provocado está en un proceso de un trauma, se fragmentó su personalidad, porque pudo haber sido a través de un abuso, o realmente no quería ser mamá, tantas cosas que pasan. Por eso el aborto duele tanto, porque cuando pasa el trauma, cuando la persona ya entra en calma y todo, vive con ese dolor todo el tiempo, ¿verdad? Con ese dolor de, ay, ¿qué hubiera sido si le hubiera dado chance a este bebé? Pero eso tiene consecuencias sistémicas. Una cosa es el entendimiento de las cosas como son y la realidad, triste realidad que vivimos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que las consecuencias no vayan a ir de generación en generación. Y ahí vienen personas con alergias, ¿verdad? Entonces esta mamá, imagínate qué frustrante para una mamá tan mamá, dedicada a sus hijos, pero con esta carga de 3 hijos alérgicos, donde se va a sentir mala mamá, donde la van a criticar, donde el entorno muchas veces no apoya, ¿verdad? Porque es más juicio que contención a la madre. Pero lo que nos viene a dar las constelaciones es esta mirada amplia de decir, es que no solo depende de la mamá, estos niños son programados, vienen con una memoria celular, vienen con un ADN energético. Entonces, la constelación permite trabajar las proyecciones del inconsciente y liberar sobre todo a esos niños. Es que los niños son inocentes, todos hemos sido inocentes y perdemos la conexión porque entonces hay padres que descuidan, rechazan, odian, golpean y algunas veces hasta matan a sus propios hijos, pero porque son personas con un trauma de vinculación, sin salud mental, que no tiene nada que ver con que estés loco, es que no puedes estar presente. Entonces las personas desconectadas hacen muchísimo daño, ¿verdad? Generan mucha indiferencia a su alrededor. Y ahí vemos muchas personas sufriendo del corazón.
Sí, me hace sentido, pero por aquí, por acá, por allá, por un montón de lados, porque fíjate que todo lo que dijiste de lo del aborto, esta misma persona de la que estoy hablando, de los 3 hijos, es antiaborto, pero así que ni para qué. Porque está ese rechazo, o sea, entonces viene el pro. Por eso el pro y el contra no nos van a llevar nunca a una reconciliación. Claro, son polaridades. Entonces, otra cosa, Mimi, que hablaba yo con Álvaro el otro día, porque en una de mis caminatas a mis meditaciones, que comenté aquí en la radio hace unos días, las consecuencias sistémicas, por ejemplo, de los excluidos, hijos que se tienen fuera de matrimonio, por ejemplo, que de los que no se habla, que el matrimonio formal no se entera que hay otros hijos fuera. Algunos están reconocidos, otros no están reconocidos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, o que ni se enteraron que dejaron embarazada a la mujer. Esos son hijos excluidos. O que sí se enteraron y la esposa, ¿verdad? Dice, no, estos niños no pertenecen, aquí no vienen. Lo que no saben es las consecuencias sistémicas que van a vivir sus propios hijos. ¿Sabes qué se observa cuando las madres no le dan lugar a hijos previos? ¿Verdad? Es que el primer hijo va a sufrir algún accidente o alguna complicación, o sea, se ve la exclusión en el primer hijo. O sea, de los hijos de otro, si tu pareja ya estuvo casada antes y los hijos de esa pareja. El más pequeño que siga lo va a llevar esa exclusión. Okay. Es que todos pertenecemos. ¿Y qué pasa? En la filosofía. Ajá. ¿Qué pasa con los hijos? Que yo tengo mis hijos y viene mi marido y me dice, hay otro hijo fuera de matrimonio, que no es mi caso, gracias a Dios, hay otro hijo fuera de matrimonio. Y yo digo, no, perdón, pero este muchachito o muchachita no entran en mi clan. Ahí estoy excluyéndole a esa persona, a ese niño, niña. ¿Qué pasa con los miembros de mi familia? Pueden pasar muchísimas cosas, no te puedo decir solo una, porque verdad sería como interpretar y dejar esto en la cabeza de las personas, pero la vida de los siguientes descendientes va a llevar esa exclusión, ¿verdad? Entonces puede venir un nieto después muy excluido, o ya ves tal vez a tus propios hijos con un hijo no reconocido en la hija, ¿verdad? También hay cosas que no se saben, hay muchos secretos, ¿verdad? Por ejemplo, una pareja que la mujer resulta embarazada, pero nunca le dice al hombre que estuvo embarazada y decide abortar. A ese hombre, por vinculación, no le va a funcionar la economía, se le va a complicar el trabajo y la economía, porque ese aborto está totalmente vinculado con él. Es que mira, a mí lo que me tiene fascinada en las constelaciones es que te puedes ir a vivir a la China. Si tú no restauras internamente esos traumas, esas creencias, te van a perseguir a donde quiera que vayas. Lo difícil aquí es que las madres frías e indiferentes no lo van a padecer. Lo van a padecer sus hijos y sus nietos y sus bisnietos. ¿Qué viene a sanar la gente aquí? A la bisabuela, a la abuelita, a esa mujer en un matriarcado o a esa mujer tan víctima que nunca se pudo defender, pero que se murió con toda esa agresividad, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos ayuda es a ampliar nuestra mente, a no buscar culpables, a reconocer que somos personas programadas, que si estás viviendo una dificultad en tu vida y la estás viendo en tus hijos, hay una programación que necesita ser vista, hay un excluido que necesita ser visto. Y las personas estamos muy acostumbradas a solo vernos físicamente, pero todas andamos dentro de un globo, que es el campo cuántico. Cada quien anda dentro de su globo. Y de entre ese campo van muchos contigo y van muchas memorias que te piden que las sanes. Entonces, sanar esas proyecciones del inconsciente es la sanación más profunda que puedes hacer. ¿Sabes por qué? Porque dejas de ser egoísta. Y no solo te sanas a ti, sanas a tu sistema. Y de veras le das a las nuevas generaciones una nueva oportunidad de vivir una nueva vida. No podemos ser tan egoístas de decir, porque eso también pasa mucho con las madres o los padres, pero más que todo las madres. Yo no lo tuve, tú tampoco, ¿verdad? Es como que no das ese permiso a lo nuevo. Entonces estos padres hacen de sus hijos el objeto
de sus propias necesidades físicas y emocionales y proyectan en ellos su propia necesidad de amor, los temores que no han sido capaces de superar y sus sentimientos de odio. Y entonces esta persona lleva todo eso y no sabe por qué. Entonces, ¿qué es? Porque vienen las enfermedades físicas, porque la biología de tu cuerpo no tolera lo que está viviendo por dentro y por eso viene la enfermedad. Para decirte, no estás conectado con la vida, hay algo ahí que te lo está impidiendo. Y son memorias. Es la propia desconexión de, no sabemos en qué generación, de una madre con su hijo. Y eso es lo hermoso, como decías hace un momentito, Mimi, el sanar nosotros, el que quiera ser valiente y hacerse cargo y sanar, como bien dijiste también, no con la idea de enjuiciar a nadie. Aquí ya no se trata de juicios, aquí no hay ni jueces ni jurados, no más juicios, no más opiniones en favor ni en contra de X situación nuestra o de algún ancestro, que cuando sanamos, habilitamos dentro de nosotros el amor y el orden. El amor incondicional, es que las personas no han experimentado el amor incondicional. Mira, cuando ya lo experimentas, pues yo lo he compartido en otros programas, pero yo en este camino también me volví una persona como muy religiosa y no esas que rezo todo el día, sino que yo me conecté con un poder superior, con un amor superior, cuando de veras sané mis traumas y el trastorno de los vínculos y cuando de veras pude vivir ese dolor y decir, a la gran, o sea, el daño me lo he hecho yo, con todas las secuelas y consecuencias de mi vida hoy, que no está donde yo quiero estar todavía, pero ahí voy, digo, a la gran, o sea, yo de veras me hice este daño, yo lo atraje a mi vida. Entonces, ¿cómo lo voy a sanar? Viéndolo. Es que quien le quiere poner una capa a su dolor, no se puede, se lo vas a heredar a tus hijos. Y por lo menos yo sí no puedo ver a mis hijos, o sea, no me calculo esa mamá tan egoísta de decir yo primero, porque no es el orden, o sea, por orden de jerarquía, los padres dicen que los hijos se aguanten, es como una creencia, ¿verdad? Así, es que los hijos entre más difícil les toca, mejor les va. Por favor, eso no es cierto, es una creencia tan limitante porque vemos hijos que tienen a sus padres pero se sienten totalmente huérfanos. O sea, ponle cuando viene gente a constelar, me dice, mire, yo no puedo abrazar a mi mamá. O sea, la trato de abrazar y siento el rechazo. No puedo acceder a ella. O ella está cerca de mí y no puedo. Ahí hay un trauma de vinculación. Entonces no logras conectar con ella. Por eso hay que sanar esos vínculos, porque la vida es mucho más que la conexión con tu mamá. Tu mamá te dio la vida, pero si sufrió mucho, si su alma está herida, si tiene muchos traumas, si tú se los proyectas y no va a poder tener una relación contigo, sánala en tu interior y avanza, porque la única manera de honrar a mamá y a papá es hacer algo bueno con nuestra vida. Si no, vemos a hijos que, como no tuvieron esa conexión con los padres de pequeños, siempre van a buscar la aprobación de la mamá o del papá, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando hoy de la mamá. Bueno, les voy a decir algo, nunca van a quedar bien con su mamá. Una mamá que tiene traumas de vinculación no llega a sentir. No va a sentir, entonces no hagas las cosas por ella, hazlas por ti. Y puede que algo se sane ahí en el camino, porque hay muchos hijos de veras que se sienten huérfanos. Y también cuando uno sana eso en su corazón, se da cuenta que nadie es huérfano, Carol. Todos venimos de una mamá y un papá. Que dejen de estar físicamente no quiere decir que el vínculo no exista, porque es intangible y trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, tu madre y tu padre siempre van a estar. Por eso es tan importante deshacer esos nudos, ¿verdad? Porque lo peor que le puede pasar a un niño es eso, o sea, es la traumatización de su necesidad de apego con la mamá. Sí. La pandemia nos viene a dejar un regalazo para mí, regresar a lo básico con la maternidad, pero ahí necesitamos apoyo, ¿verdad? Necesitamos apoyo del entorno, de la sociedad, porque ponle ahorita, sí, se abrió el país, ajá, ¿y las mamás qué hacen? ¿Dónde está el sistema de apoyo para las mamás si ni colegios hay ahorita? O guarderías, o los mismos familiares no los pueden cuidar porque tienen miedo que les peguen el coronavirus, ¿verdad?
Entonces la maternidad se ve traumatizada, se ve afectada. Por eso hay que sanar el interior. La madre emocionalmente inaccesible, las consecuencias sistémicas de eso a largo plazo es mucha enfermedad física, ¿verdad? Diabetes, cáncer, sobrepeso, alergias. Toda la enfermedad física viene de que no hay contacto con la mamá, porque la biología de tu cuerpo es demasiado, el desamor interno causa estragos. Sí, tremendo. Hace un ratito que estabas hablando pensé, lo anoté aquí, la frase de la gente que dice desde su estado de víctima, yo no tengo o no tuve, yo no tuve mamá, yo no tuve papá, pues de dónde nació, ¿verdad? Del Espíritu Santo, del aire. Sí, pero es que es una forma de hablar, Mimi, pero es... Drama, se llama. Es el lenguaje del víctima. Yo no tuve mamá, sí, usted tuvo, no la conoció, no tuvo contacto con ella, pero tuvo. O sea, alguien le dio, alguien la trajo al mundo, ¿sí? Sí. Sí. Mira, las experiencias traumáticas pueden conducir a la gente a que sea incapaz de crear vínculos emocionales adecuados, ¿verdad? Puede establecer, como lo hemos dicho varias veces, relación. Pero es que tú te puedes relacionar con todo el mundo, pero no tienes empatía, ¿verdad? No tienes... Ahí vienen los trastornos de la personalidad. O sea, ¿verdad? Que viene entonces el trastorno de las personas, creo que es histrónico, que son el centro de atención, ¿verdad? Como no tuvieron la atención de su mamá, se creen el centro de atención. Eso es un trastorno de la personalidad. Luego el narcisista, ¿verdad? El que tiene ese trastorno de que se cree superior a los demás. Y creo que el otro es el trastorno social, que cero, ¿cómo se dice? Cero remordimientos, ¿verdad? Entonces, veamos que todo esto tiene consecuencias sistémicas, consecuencias en las personas, consecuencias a largo plazo. Y como siempre vamos a hacer un sistema, aunque hoy por hoy nos estemos relacionando solo pues, por la vía del internet, si supieran la conexión que se crea en los campos del internet, en un chat, en las redes, ya no hay intimidad, la gente no tiene privacidad, se perdió la privacidad. Tenemos que regresar un poquito a lo básico, los niños totalmente expuestos a redes, ¿verdad? Foto del niño comiendo, foto del niño en el caballito, foto del niño, o sea, el niño no tiene acceso, no tiene intimidad, no tiene respeto por su propio ser, por su propio campo. Yo fui esa mamá, o sea, yo de lo que les hablo es porque yo lo he superado, pero yo antes publicaba cualquier cosa. Ahora yo les digo a las mamás, resguarden su campo, ¿verdad? Porque toda esta energía trasciende las redes, trasciende el campo. Por eso la mamá es un filtro para los hijos. Cuando tú te posicionas ante la vida como un filtro y tú dejas de tener miedo, eso ya no llega a tus hijos. Bueno, y aparte un poder superior que los cuida, porque uno es terrenal, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de nadie inmortal. Yo tengo mis miedos, ¿verdad? Y a veces, pues mi hijo que ya tiene 11, casi 12, me dice, por favor, mamá. O sea, yo también ya sé, pues, si me voy a caer o no, ¿verdad? Pero bueno, yo siempre fui una mamá como muy intuitiva, ¿verdad? Bueno, por eso trabajo en este campo, ¿verdad? Puedo intuir muchísimo. Pero también permitirle al otro que viva su propia vida, ¿verdad? O sea, no los puedes proteger, la sobreprotección es símbolo de miedo, ¿verdad? Por eso un vínculo saludable te permite autonomía, y la autonomía se desarrolla, o sea, ese estado adulto se desarrolla desde que tú eres muy chiquito, desde los 2 años, cuando el niño empieza a experimentar su independencia. Entonces, si tú tienes un apego seguro en la infancia, te vas a sentir tan seguro en tu refugio, tan sostenido, que cuando vayas saliendo al mundo va a ser algo natural. Te vas desprendiendo de tus padres. O sea, yo no quiero criar hijos que no se puedan separar de mí, porque yo no voy a ser eterna, ¿me entiendes? Pero que tengamos un vínculo y una conexión que si en algún momento yo no estoy, ellos sepan que estamos conectados, ¿verdad? Y que ahí estoy. Pero ese es un proceso de mucha depuración. O sea, cuando yo te hablo de constelar, para mí constelar es un proceso de depuración. Una sola constelación no resuelve
dinámicas, imagínate, transgeneracionales, pero es un proceso de compromiso personal. Y, mira, yo tengo, bueno, ahorita ya empezó a venir personas que han venido a ponerle 8 de un mismo sistema. Fascinados, ¿verdad? Porque dicen, a la gran, o sea, ya no estoy viendo que mi mamá me hizo el daño, ya ni siquiera estoy buscando culpables, ya solo es ver en qué puedo colaborar yo para que todas y todos seamos más libres. La viera cómo nos podemos relacionar ahora desde que sanamos a la abuelita, por ejemplo, porque la misma abuelita descansa. O sea, también en constelaciones, pues lo hablo desde mi enfoque, ¿verdad? Y desde lo que yo he podido trabajar no se trata de tener ancestros protectores del otro lado, ¿verdad? Se trata de dejarlos descansar también. Porque los vínculos, como trascienden el tiempo y el espacio, tú puedes sanar a la abuelita y la abuelita se va a quedar de tu ancestra protectora, pero tampoco te va a permitir autonomía, porque va a estar en tu campo todo el tiempo. Se trata de sanar los vínculos para que el que esté del otro lado de veras se libere de ti. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad no es una libertad física, es una libertad mental y emocional. Pero si yo me levanto pensando en una cosa todo el tiempo, en una persona, en un trabajo, eso te quita tu atención y no te permite vincularte. Y en el caso de hoy, pues vincularte con tus hijos. Este programa de veras no solo es para niños pequeños, lo que pasa es que ahí empieza todo, ¿verdad? Es mucho más fácil programar niños que reparar adultos. Pero no hay edad para sanar un vínculo con tus hijos. Cuando aquí vienen mamás que me dicen, mire, mi hijo tiene una adicción. Pues constelar a una persona que tiene una adicción a veces es un poquito limitante, ¿verdad? Porque no va a estar totalmente presente. Sí puede constelar, pero si viene la madre, por vínculo directo, por esa unión intangible que tú no ves, pero que está, te conectas con tu hijo y tu hijo, algo le pasa. Tiene acceso a la mamá. Pero las adicciones es querer llenar ese vacío interior. Entonces, mire, Mimi, ¿cuál es el síntoma de que yo tenga un trauma de vinculación? Adicciones, trastornos de personalidad. O sea, las adicciones no solo tiene que ser una sustancia, ¿verdad? Puede ser una persona, puede ser un vínculo del que no logras salir. Pero ¿qué vacío interior tienes? El punto es tener relaciones que me permitan libertad. Y a los hijos, Carol, o sea, hijos que se sientan libres, que aparezca la mamá y se sientan bien, no que parecen gatos electrocutados, ¿verdad? Yo era muy rígida en muchas cosas y con el tiempo yo decía, es que no siento que disfruten mucho de estar conmigo, ¿verdad? Y ahí empecé a poner atención porque empecé a cambiar. Entonces, hoy por hoy mi visión es que se sientan lo más cómodos cuando yo esté, que yo les pueda dar un entorno lo más seguro que pueda ahorita, porque al final eso me va a permitir a mí autonomía y a ellos también, y no, como te decía, ¿verdad? Ese gato electrocutado que entra la mamá y, ahí viene la mamá. Bueno, ese ya no es mi caso, pero hice mucho trabajo interno, y bueno, todavía sigo, ¿verdad? Porque todavía hay cosas muy evidentes que se ven, secuelas que se ven. Tal vez yo no lo logre hacer del todo, pero ya les dejo a mis hijos pues la batuta de que también no sean egoístas y también permitan sanar al sistema, ¿verdad? Mira, Mimi, y por ejemplo, yo no vinculo con mi mamá y tengo una hermana, o sea, somos solo las dos, y ella sí vincula con mamá, ¿eso es posible? Sí, porque cada embarazo es diferente, cada gestación es diferente, y aparte hay mamás que tienen esta conexión con los hijos, ¿verdad? Tienes esta afinidad, les gusta lo mismo, se entienden sin hablar. Entonces, por eso los hermanos tampoco pueden opinar entre hermanos, ¿verdad? Porque nadie vive lo mismo en un entorno, nadie tiene la misma conexión ni sabe qué le pasa a la mamá cuando está embarazada. Ponle un embarazo de alto riesgo, que la mamá tiene que hacer reposo, los sentimientos de esa mamá, de frustración. Eso le va a impedir al hijo, como son más niños más introvertidos, más silenciosos, tratan de no molestar mucho, porque en el interior viene una programación de le arruiné la vida a mi mamá, ¿verdad? Ahora la tengo que compensar. Se dan muchas dinámicas.
Okay. Entonces, miren, las constelaciones no es para paniquear, ¿verdad? Y decir uno, ah, la gran, o sea, ¿por dónde empiezo? No. Solo se constelan dificultades reales del momento presente. Ese vacío interior, que lo tengo todo, pero me siento vacío. Es restaurar el amor propio. Cuando tú experimentas el amor propio, entonces ya no estás esperando que los demás lo llenen. Tú eres capaz de brindarlo, de brindártelo a ti. Uh-huh. Y eso hace que la gente se sienta cómoda a tu alrededor, que le guste estar contigo. Pero si vemos gente con estos vacíos, indiferente, fría, no van a conectar contigo. Y que seas la mamá, el papá, la abuelita, si no se sana eso, solo va a haber una relación, pero no va a haber una conexión, no va a haber un vínculo. Y ahí vemos niños, ¿verdad? Llevando las dificultades de generaciones que nos ocuparon. Pues antes no teníamos acceso a todo esto, ¿verdad? Los abuelitos no tenían acceso a todo esto que se ha descubierto. Pero las creencias limitan mucho la sanación. O sea, ponle a mí, me pasa que me dice, mire, mi padre me dijo que constelara. Fui a la iglesia a confesarme y me dijo, tú constela. Porque es algo que tienes que sanar. ¿Cuándo, Carol? O sea, es que qué felicidad, porque yo, de veras, que soy una persona que sí creo en Dios, creo en la Virgen, porque lo he sentido, lo he vivido. Digo, qué humildad, porque esto es buscar una sanación colectiva. O sea, mira nuestro Papa, ¿verdad? Es tan abierto a tantos temas. Es un ser humilde, es un ser que es inclusivo. Pero la gente que se protege y se protege de la vida, está llena de miedos. Entonces, ¿cómo se sana esto? O sea, ya hemos hablado de todo el tema, pues, de la dificultad, pero ¿cómo se sana? Experimentando el dolor traumático, ¿verdad? Que destruyó su propio anhelo de amor. O sea, ese desamor es lo que hay que sanar, ¿verdad? Luego, cuando tú sientes ese dolor profundo y esa desconexión con tu propia madre, se abre un espacio y ahí puede entrar el amor. Y puedes empezar a traer a tu vida personas diferentes, ser una mamá diferente de un día para otro, ¿verdad? Hay gente que viene a constelar y me dice, mire, mi hija quiere dormir conmigo todos los días, ¿qué hago? Le digo, repare, toca, ahora repare, ¿verdad? Ya ella va a ir sintiendo ese amor y se va a ir despegando poco a poco de usted, pero ahorita si lo restauró, le toca reparar. Por usted también, es que este es el trabajo de las madres. Mira, si nosotros nos ponemos al servicio de los más chiquitos, nos damos cuenta que dependen totalmente de nosotros. Ahorita ellos tal vez no nos van a poder devolver, ¿me entendés? Nunca un hijo le va a poder devolver a los padres lo que le dieron, pero cuando miremos a nuestros hijos vincularse con sus propios hijos, es que ahí se paga todo, ahí se restaura todo, ¿verdad? Entonces ahí lo que se va a sanar es ese vacío interior y la imposibilidad de relacionarse con otra persona. Es que no solo es con la madre, ¿verdad? Vemos gente muy apegada, pero el mundo es tan grande, ¿verdad? El mundo es tan amplio, las posibilidades son infinitas. Pero para que a una persona se le abra el éxito, el mundo, tiene que abrirse al mundo y con confianza. Pero si al final estoy limitado por mi propio trastorno de mis vínculos, lo que voy a lograr en mi vida va a ser muy limitado, ¿verdad? Y lo que decíamos, ¿verdad? Las personas, las mujeres que tienen traumas de vinculación, con frecuencia van a elegir a parejas que han sufrido el mismo trauma. Es que nos atraemos, ¿verdad? Entonces imagínate, ¿verdad? La persona sufrió un trauma con su mamá porque era indiferente. Como no lo sanó, entonces atrae a su vida un esposo frío e indiferente. Doble trauma, ¿verdad? Otra cosa por sanar. Y luego no se logra vincular con sus hijos, entonces sus hijos se vuelven fríos e indiferentes también. Otra cosa por sanar. Y así. Esto es como una bolita de nieve, ¿verdad? Entonces hay que trabajar esa frialdad y ese rechazo. No podemos dejar de ser empáticos con la gente, sobre todo la más cercana. Fíjate, Mimi, que tú decías hace un ratito, se sana experimentando el dolor traumático.
Y me cae el 20 de cuando muchos de los terapeutas que están acá en el programa mencionan con todo esto como que dándole, no sé la verdad ni de dónde viene el comentario, pero que dicen, es que es difícil, todo esto pero, o sea, como que invitan, pero a la vez dicen que es difícil todo el proceso de sanar, lo cual yo no creo que sea difícil. Se pone difícil cuando la persona se resiste, se niega o no quiere de plano experimentar el dolor traumático, que es parte del proceso de sanar, Mimi. Pero ahí les voy a dar un consejo para poder sanar. Espérame, solo el que, yo les digo aquí cuando a veces que insisten que es difícil, digo, no es difícil. Lo difícil, bueno, si lo quiere ver difícil, véalo a la máxima potencia de difícil, pues es imposible. Si quiere ponerlo difícil, póngalo imposible, pero no, es necesario vivir ese proceso traumático del dolor, porque ya no se vive con la idea de cavar profundo para que duela, para que sangre, para que se siga pudriendo, para que esto nunca se acabe. No, o sea, esa vivencia del dolor traumático en el proceso de sanación es tan liberador, queda tanta paz, queda como un ensanchamiento, como una expansión, como que te lavaran por dentro y por fuera, te limpiaran, quedaras brillante, reluciente, en una gran conexión con el ser superior. No sé ni cómo más describírselos de lo chilero que es, de verdad. Entonces, no sé si cuando dicen es que es difícil es porque lo que están diciéndoles, mire, no diga difícil, es necesario. Pero yo experimentar el dolor traumático. Yo te diría que ahí para el propio terapeuta es difícil. Amigo. O sea, ¿me entendés? Yo amo la forma de trabajar y de constelar que se me dio, que entendí perfectamente hasta dónde podía yo acompañar a una persona, ¿verdad? Por eso las constelaciones no tienen continuidad. La persona asiste a una constelación, libera un dolor profundo y se conecta con la vida y puede que no necesite volver a venir o ir a terapia. Las verdaderas terapias están enfocadas en la autonomía, en no crear dependencia. Ahora, sí, lo que escuchamos es sanar es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Las personas abandonan su proceso de sanación. Miren, cuando se pone fuerte en el proceso de sanación, cuando de veras logras contactar con eso que hay, agárrese duro y quédese ahí. Entonces, por eso es tan importante trabajar el espíritu, la conexión con un poder superior, porque nadie que quiere ser sanado va a estar peor. Eso sí se los aseguro. Hay un proceso de depuración, sí, hay relaciones que se van a romper, trabajos que vas a perder, economía que vas a perder, pero cuando tú sabes que lo que tienes que perder, lo tienes que perder para y ganar. Soltar, porque no es ni perder, es soltar, porque entonces sí va a venir lo nuevo para ti. Pero entonces no es que el proceso sea difícil, para mí la mejor palabra es fuerte, agárrese, porque esto es fuerte, ¿verdad? Pero en el momento que pasas esa parte fuerte, como esto sale de ti, realmente se logra sanar. Pero hay gente que poner la constelación puede durar entre 1 hora a 2 y tal vez media hora solo va a llorar, ¿verdad? Y hasta me dicen, Mimi, qué pena, o sea, no puedo dejar de llorar. Y le digo, es que esto es lo mejor que le puede pasar, por mí no se preocupe, yo no trabajo con tiempo, lo que la persona esté lista. Yo, mi capacidad amorosa siento que es eso, ¿verdad? Como contener en lo que la persona ya desbloqueó. Pero después, como dices tú, es que la persona se ve nueva, se ve renovada. Cambia hasta la cara, te cambia. Y por eso la biología del cuerpo responde a la sanación cuántica muy rápido. Porque si tú sanas un dolor, ¿verdad? Si es un cáncer y tienes este resentimiento que no puede ser tuyo, tiene que ser tal vez de alguien adoptado, y en eso, en una constelación, sale eso, o sea, como que se logra desbloquear, la biología del cuerpo ya no está peleando por sobrevivir, las células ya no están peleando entre sí, empiezan a vivir en un entorno saludable. Entonces el proceso de sanación no es difícil, tiene que ser fuerte, pero por eso tienes que sanar el vínculo
empezar por trabajar el vínculo con tu madre y con tu padre, porque del padre viene la fuerza. Solo las personas que somos fuertes, que hemos desarrollado una fuerza de espíritu, lo podemos aguantar, ¿verdad? Yo sí he tenido procesos de muchas pérdidas, pero era una programación de pérdida. Cuando la entendí, dije, wow, o sea, ya no, es que ya estaba no totalmente más, programada para perder en muchas cosas, y ahora digo, bueno, eso ya se terminó en mí, pues, o sea, ahorita secuela sí, ¿verdad? Una época de mucho llorar. Llorar es excelente. Lloren, si es pura depuración del alma, es limpiar el alma, es limpiar el campo, es llorar por muchos. Cuando una persona llora y llora y llora, no quiere decir que sea esta persona siempre la que está triste. Están llorando muchas memorias a través de ti. Entonces estamos al servicio, ¿verdad, Carol? De nuestro sistema, y no solo sanguíneo. Las constelaciones, piensan las personas, es que solo es con mi familia. No, somos parte de un sistema. Estamos totalmente vinculados. Si tú te restauras a ti mismo, eres un restaurador a donde quiera que tú vayas, porque tu sola frecuencia neutraliza y hace sentir mejor a las personas. Pero para eso uno tiene que sanarse. Entonces el proceso no es difícil. Creo que el mismo terapeuta necesita su propio acompañamiento, saber soltar a ciertos pacientes que va a ver que no van a sanar porque están tal vez muy atrapados, y recuperar su autonomía, porque al final no somos seres inmortales, ¿verdad? Somos personas comunes y corrientes con una experiencia terrenal, y tu trabajo está al servicio de más vida y más amor. Entonces, ser terapeuta no ha sido tan validado, tan apreciado, ¿verdad? Porque es un proceso intangible, que no se va a ver tal vez al principio. O sea, hay gente que ha constelado y hasta el año tal vez ve un efecto. Entonces viene como esta parte de no agradecimiento, ¿verdad? Ay, sí, fui a constelar, pero yo no sentí nada. O fui a mi terapia con mi psicólogo y vieras que no me sirvió. Es que como estás tan bloqueado y no tenés esa conexión con tu mamá y tenés traumas de vinculación, no vas a ver cambios. O sea, yo creo que de lo más impactante para constelar es la parte del trauma. Claro. Porque no tienes que revivir el dolor. O sea, yo le viene gente y le digo, ni me cuente nada. No necesito mayor información. Lo que quiero ver es lo que está en su campo, ¿verdad? Que es esta programación inconsciente. Entonces, sanar traumas desde constelaciones cuánticas viene a ser un proceso muy amoroso. Porque tanto para el terapeuta como para el paciente, pues para el cliente, porque ni siquiera le decimos paciente, es un cliente, es liberador. Claro, es que ir a terapia no es un proceso de maquillaje, pues, sino que es un trabajo profundo, el que ha de estar uno interesado en realizar para poder ir sanando las capas como, o los puntos como más vinculantes a tu presente, que estén ahorita detonados y que estés queriendo armonizar. Y ustedes han estudiado para eso, no están para juzgarlos a los que vamos a las terapias, sino que es para un acompañamiento amoroso. Entonces, la verdad... ¿Y por qué lo estudiamos? Lo estudiamos porque nuestra propia vida no funcionaba. O sea, ¿me entiendes? Yo ¿por qué iba a constelaciones? Yo ni siquiera sabía qué era. Desde los 19 años en muchas terapias, pero yo sí tenía un deseo en mi corazón o algo que yo decía, es que de veras tiene que haber algo diferente. Pero el terapeuta, para siendo terapeuta, también por consecuencias sistémicas, te vuelves un reparador después, sí, en otras vidas, porque tus propios ancestros hicieron tanto daño que en eso te viene este destino a ti de reparar otras vidas, pero ahí mismo tú te reparas, ¿verdad? Entonces, sí, media vez las personas no trabajen estos trastornos de vinculación y sanemos el vínculo con nuestros hijos. Por eso hay muchas adicciones, ¿verdad? Las adicciones estimulan la insensibilidad y disminuyen sentimientos dolorosos, ¿verdad? Te tomas una copita de vino, cuando sientes dos, de repente tu cigarrito, de repente mejor sales de compras, ¿verdad? O sea, porque eso lo que hace es que va a disminuir el dolor, pero cuando lo vuelvas a sentir va a ser peor. Por eso la etapa después, ¿verdad? Esto se puede sanar, nos podemos sanar unos a otros,
podemos ser más conscientes de la importancia de los vínculos, de que estamos totalmente unidos, que si sientes algún rechazo por tu madre o algo te afecta, o ella te rechaza a ti, la única forma de sanarlo es en el interior y darte cuenta que aunque vengas de una madre que te rechazó, tú puedes amarte a ti mismo. Y entonces ahí viene la sanación, porque tú te empiezas a dar lo que tus padres no te dieron. Uh-huh. Y después se lo puedes dar a tus hijos. Es un proceso muy amoroso cuando empiezas a ver resultados, pero tiene que haber constancia. Entonces, sugerencias. Trabajar el vínculo con el padre es muy importante porque te permite la fuerza. Trabajar el espíritu también, ¿verdad? Porque esto no se logra si no es de la mano de un poder superior, porque van a venir procesos fuertes para abrir la mente, tomar conciencia y van a salir muchas dinámicas disfuncionales a la luz. Pero mientras las personas quieran seguir aparentando que su familia es perfecta, no va a haber sanación. No hay familia perfecta. Hay generaciones más livianas, pero todos venimos de un sistema familiar que hizo lo mejor que pudo, que las cosas fueron como tenían que ser, pero si a ti te llega la oportunidad de sanar, Carol, ¿por qué no? O sea, como cuando tú te expresaste con esa, porque como tú lo has vivido, ¿verdad? Estás en este campo de sanación y tienes acceso a muchas terapias y muchas técnicas que las has experimentado. Cuando uno lo experimenta, ¿verdad, Carol? Es que, y te vuelves a encontrar con tus seres queridos, ¿verdad? O sea, yo después de cada venida de México, y miraba a mis hijos y decía, wow, todo lo que tengo que hacer todavía, pero ahí voy, ¿verdad? Pero ya ver que hay resultados. Hoy por hoy yo sí estoy viendo resultados en mi vida y en vida de personas que han confiado en mi trabajo y en un poder superior que las guía para que nos encontremos, ¿verdad? Porque son, como dijo mi amigo que quiero mucho, que dice que no son coincidencias, sino son diosidencias, ¿verdad? La vida te conecta con las personas que tú vibras. Uh-huh. Y todos, nuestra esencia verdadera es el amor. O sea, miren, porque el amor de los padres hacia sus hijos está presente en todos los casos, Carol. Está presente, solo que tiene que ser liberado el trauma. Y ahí, personas que no se lograban conectar, de repente se empiezan a ver, se empiezan a reconocer, y viene a tu vida algo diferente, para ti, para las nuevas generaciones y para las que ya no están, pues algo se sana, ¿verdad? Okay. También. Bueno, ¿me dejas ir a la pausa, Mimi? Estamos conversando con nuestra invitada, la terapeuta consteladora Mimi Can, constelando el vínculo con nuestros hijos e hijas. Hay contenido que Judith comparte con nosotros, es una charla, un video de Brigitte Champetier, de Padres e Hijos, los órdenes del amor entre padres e hijos. Con la palabra contenido se lo pueden pedir a Judith al WhatsApp 5511-9890 o descargarlo directamente. Lo encuentran en el Facebook de Carolina, la mujer de hoy, y de Globo 989. Dudas, comentarios, tenemos ya un montón. Así que al regresar de la pausa, Vivi, ¿verdad? Mimi, vamos a las preguntas, por favor. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la terapeuta Mimi Can. El tema de hoy es constelando el vínculo con nuestros hijos e hijas. Estamos en la fase de preguntas y respuestas. Se le olvida que estamos al aire al jovencito y apachando su botella de agua. A ver, en la primera pregunta dice: buenas tardes, que Dios las bendiga, Carol y Mimi. Qué programa más bello. Todo lo que Mimi está hablando es cierto. Cuando mi mamá estaba embarazada, mi abuelito la echó, mi papá la dejó. Y ella siempre decía que yo era igual que mi papá. Yo no crecí con mi papá. Mi mamá fue muy estricta y fría conmigo. Siempre trabajó y no estuvo cuando yo era niña conmigo. He sido muy estricta con mi hijo mayor. Hay mucho choque en caracteres. No puedo estar cerca de él y yo lo tuve a los 18 años. Mi mamá me echó de la casa. Me casé
pero yo no quería tener un hijo a esa edad. Gracias. ¿Qué puedo hacer? Mi mamá ya se me fue. Se fue, pero no quiere decir que el vínculo no exista, ¿verdad? Entonces, por eso sanarlo en el interior le va a permitir tanto a su mamá como a usted y a su hijo una nueva forma de vincularse. Entonces, las madres que sufren estos traumas de vinculación tienden a huir de su rol de madres, ¿verdad? Porque son inconscientes de los sentimientos y experiencias de sus hijos e hijas, porque ellos mismos no son sensibles a sus propios sentimientos. Entonces, las madres no pueden distinguir entre la intimidad y la distancia física adecuada, no saben, ¿verdad? No logran entregarse a su rol. Y ahí vemos cómo las lealtades se van de forma inconsciente, ¿verdad? Una mujer que su papá la sacó de la casa y luego cuando ella lo vive, también la madre actúa igual. Esas son las lealtades inconscientes, ¿verdad? Que van de generación en generación. Como si una persona vivió ese dolor de haber sido rechazada y desterrada por haber sido madre, por ¿verdad? Estar embarazada, ¿cómo después puede desterrar a su hija? Porque en el trauma de vinculación lo que sucede es que la persona pierde conexión, no logra esa empatía. Y entonces ya la agresividad la lleva el nieto, ¿verdad? Esa agresividad, ese rechazo. Entonces, ¿cómo se puede sanar eso? Entendiéndolo, ¿verdad? Ayudando al hijo a que tome el lugar que le toca. No sabría decirle a quién está reemplazando su hijo, ¿verdad? Porque eso pues podría generar más confusión. Pero cuando un hijo menor lleva dificultades, es un síntoma de los padres. Entonces, ahí hay muchos vínculos por trabajar, ¿verdad? Con la madre, con el abuelo, con el padre. O sea, ¿dónde empezó todo esto? Pero lo esencial es con la madre. Y reparar de aquí en adelante. Si a usted hoy lo que yo compartí le hizo sentido, créame que eso ya es constelar, porque eso ya mueve las memorias celulares, ya da una nueva mirada. Y eso es lo que hacemos con estos programas, ¿verdad? Que sea accesible para las personas, poder sanar en este espacio de casi 2 horas, porque solo el hecho de escuchar el programa, de que a usted ya le haga sentido, usted va a dejar de ver a su mamá como antes, la va a entender y se va a dar cuenta que usted hizo o está haciendo lo mismo que su mamá. Y eso ya le genera a uno una nueva visión de generar nuevos hábitos, de conectar con su hijo. ¿Qué consejo le puedo dar con su hijo? Trate de acercarse a él, no de forma invasiva, pero como los hijos viven dentro de un campo, ¿verdad? Como dentro de sus globos, usted puede ir aproximándose a él poco a poco, viéndolo a los ojos, tratar de abrazarlo, de llegar a él. Va a llegar un momento en que él no se va a resistir a su amor, porque nadie se resiste al amor, al final es lo que la gente está buscando. Entonces trate de tener más contacto físico, de reparar y de perdonarse a usted misma, porque la verdad que hacemos muchísimas cosas de forma inconsciente. Constelar, ¿verdad? Si en algún momento pues puede pues trabajar ese vínculo directamente en una constelación. Ok. En la siguiente pregunta dice, buenas tardes, excelente programa. Aprendo de ustedes cada día. Estoy buscando reestructurar mi vida. Tengo una hija de 8 años, no duerme sola, dice que le da miedo que llegue un fantasma. Mi hija tiene mucha fortaleza, pero pelea por todo y siento que tiene mucho enojo. Asumo mi responsabilidad. Fui infiel, me separé con mi pareja. Ahora estamos nuevamente juntos y poco a poco hemos comprendido que este espacio nos ha servido para sanar nuestra relación y comprender que la relación de pareja poco a poco se está terminando, pero buscamos fortalecer nuestra relación de padres. Gracias por un consejo. Ambos padres hemos constelado y no es tan fácil, pero las constelaciones han cambiado mi vida. Bendiciones. 2 mujeres que admiro. Su voz es música para mi alma. Linda, gracias. Gracias. En los hijos que no logran dormir en sus cuartos, ¿verdad? Que es muy común, o que quieren dormir con la luz encendida, hay un trauma de separación, ¿verdad? Hay un conflicto de separación. Si ustedes como pareja lograron resolver sus dinámicas, superarlos y estar trabajando en fortalecer su sistema familiar, no quiere decir que eso no tenga secuelas en el niño, pues que en la hija de 8 años.
8 años es una personita muy pequeña, necesita sentir seguridad. Entonces, hoy hablamos mucho del trauma de vinculación, pero traumas hay varios, y entre otros está el trauma de separación. Entonces ella tiene trauma de esta separación. Puede que esa memoria se haya quedado, o cuando ella dice hay fantasmas, tengo miedo, los niños pueden percibir mucho más que los adultos a las personas que no están físicamente, pero que siguen presentes. Y eso es lo que nos ayuda a las constelaciones, ¿verdad? A poder darle ese lugar de pertenencia a estos espíritus o a estas personas que no logran ni descansar ni dejar a los vivos vivir, y toman a los niños. O sea, están como muy pendientes de los niños porque los niños tienen esta inocencia, que lo que los padres no logren ver, lo van a tomar los hijos. No es nada de qué asustarse, simplemente si usted pues ya conoce las constelaciones, podría trabajar pues directamente el vínculo con su hija para que ella pueda sentir más seguridad y la pueda sentir a usted como un refugio. Y si necesita dormir con usted, nos toca estar ahí. Vale más estar ahí ahorita que las consecuencias a largo plazo. En la siguiente pregunta dice: hola, excelente programa. Mi pregunta es, ¿cómo se puede superar las depresiones, los sentimientos negativos de una familia? Porque nuestros antepasados han sido personas negativas y ha habido hasta suicidios debido a lo aprendido. ¿Cómo sanar a nuestras nuevas generaciones? Con humildad. Humildad es la capacidad para poder aceptar que algo no está bien dentro de mí, que algo necesita reparación. Porque hay suicidios porque la persona no tolera el entorno, no tolera el ambiente, es muy fuerte, entonces sale de este cuerpo físico, pero el alma es mucho más que un cuerpo físico. Entonces, las personas que no tienen esta conexión con la vida, que tienen esta depresión, lo que tienen es un vacío interno, es un vacío de amor, y es de lo que hemos hablado durante todo el programa, ¿verdad? ¿Cuál es ese vacío? Los vacíos, la creencia es que se tienen que llenar, ¿verdad? Es como que, ay, este vacío lo tengo que llenar. Pero ese vacío también se siente bien, porque cuando tú lo dejas ir, te sientes muy liviano para ir por la vida y para crear algo nuevo. En constelaciones está el vacío creador, ¿verdad? De ese vacío se puede crear algo nuevo y salir del drama, del victimismo, del rollo. Es que el drama lo hace uno, contando la historia con aquel hasta puntos y comas de tristeza, cuando las cosas son como tenían que ser. De veras, nadie puede regresar en el tiempo y en el espacio a cambiar algo que fue como tenía que ser según tus capacidades. Pero si hoy por hoy tienes ese vacío interno, pues hay que sanar el vínculo con la mamá para poder tomar también al papá y poderte abrir a la vida o al mundo, ¿verdad? Lo he dicho en otros programas, la madre representa la vida, el amor, y el padre representa el mundo, esa confianza de salir al mundo. Es un proceso que no es difícil, es fuerte y vale la pena vivirlo, ¿verdad, Carol? Bien, así se dice, Mimi, es fuerte. Es fuerte. Sí, pero con lo fuerte se puede. Dice, ¿cómo podría verse que mi abuelo, por ejemplo, tuvo hijos varones y entre ellos tuvo preferencia demasiada? Por ejemplo, por uno de ellos, si el cariño se pudiera medir, podemos decir que lo quería el 10%, al otro el 25% y al último el 100%. ¿Cómo sanar este tipo de heridas familiares si mi papá ha repetido esa preferencia también con sus hijos? Gracias por su respuesta. Proyecciones del inconsciente. Cada hijo nos va a reflejar esos aspectos de nosotros que tenemos que sanar. A los hijos que rechazamos son donde está la verdadera sanación, porque ahí podemos ver que algo me limita de estar contigo. ¿Qué me estás proyectando? Puede proyectarle a la mamá, al papá, a un abuelo, a la pareja, una empresa quebrada, una deuda, memorias, un secreto. O sea, ¿qué me limita a mí de estar con mi hijo? Entonces ahí es sanar al abuelo, ¿verdad? El abuelo no es que hayan, como decíamos, buenos y malos padres. Hay personas que no se van a lograr vincular, ¿verdad? No van a tener esta conexión, y con el que sientan más afinidad o el que sea más leal de alguna manera van a tener esta afinidad. Solo les puedo decir que los hijos preferidos y favoritos
no logran mucho con su vida, porque están siempre bajo la mirada de los papás. Aquí es de buscar más, ser uno autónomo y date cuenta que a veces esa indiferencia es lo que le permite a uno crear cosas nuevas. Así fue, así tenía que ser. Ahora, si la persona está viviendo eso, constelarlo, verlo, ver qué me limita de conectarme con mis propios hijos, porque los vínculos son invisibles, ¿verdad? Y se pueden sanar con que una persona se dé la oportunidad de restaurar el orden de la pertenencia de todos los integrantes de un sistema familiar. Hayan hecho lo que hayan hecho, todos tenemos el mismo derecho a pertenecer y respetar la jerarquía y el equilibrio entre dar y recibir, ¿verdad? Si alguien no puede recibir amor, no te desgastes. Dáselo a alguien más, dátelo a ti mismo. Hay personas que son tan frías e indiferentes que pierden más, pero por eso hay plantitas, por eso hay niños, por eso hay animalitos, por eso hay proyectos. Uno su energía de amor la puede poner en otro lugar, ¿verdad? Si hay personas que no se van a abrir, como un abuelito, como una mamá, como un papá, pues respetas ese bloqueo y su trauma de vinculación que no le va a permitir conectarse contigo. Ok. La siguiente pregunta dice, buenas tardes, tengo una bebé de 1 año. Yo le tengo cariño a mi pareja, pero no lo amo, es más, siento rechazo hacia él, aunque a mi hija la amo más que a mi vida. Soy hija de un hogar sin padre y mi madre por motivos de trabajo fue ausente. He tenido exparejas tóxicas. No quiero que a mi hija le pase estas cosas, muchas cosas por las que yo he pasado. ¿Cómo puedo sanar el vínculo con ella? Trabajando su trauma de vinculación porque no ha logrado vincularse con parejas y porque viene de una mamá que tampoco se logró vincular con usted. Entonces aquí hay algo muy interesante que se me había olvidado hablar, pero que lo había notado, y es el segundo nacimiento. Cuando las madres trabajan el trauma de vinculación o el trastorno de sus vínculos, logran constelar y trabajar para los hijos un segundo nacimiento, como restaurar desde el vientre materno. Yo en un tiempo estuve dando el taller del vínculo con la madre y se trabajaba la parte de la conexión en el vientre materno. Entonces, ese trastorno, ese vínculo, esa desconexión puede venir desde que la mamá se entera que está embarazada. Y eso hay que restaurarlo, hay que reprogramarlo, constelarlo porque esa programación, si no se mira, va a seguir viva, ¿verdad? De generación en generación. Ok. La siguiente pregunta dice, buen día, buen programa. El 24 de diciembre enterré a mi hijo y me duele muy fuerte aceptarlo. Se acerca la Navidad y cada día me duele más. Sobrevivo porque me quedaron 3 nietos que solo me tienen a mí. Un consejo. Le quedó ese gran regalo de 3 nietos, ¿verdad? Y la oportunidad de reparar ahí. Las fechas de aniversario empiezan a sentirse un dolor, ¿verdad? Pero es algo que ya pasó. Y cuando una persona muere, es porque ese era su destino. O sea, si hubiera sanado antes algo, probablemente se hubiera conectado con la vida y estaría aquí. Pero la realidad es que eso ya pasó y hay que aceptarlo tal y como es. Ahora, hay 3 niños, hay una vida ahí que cuidar. Y la mejor forma de honrar a ese hijo es aceptando su destino, porque usted no es más grande que su destino, y lográndose conectar con sus propios nietos. Entonces ahí lo que se puede constelar es el vínculo con su hijo para que pues también si el hijo está del otro lado pues pueda descansar en paz, ¿verdad? Es que esto es de ambas vías. Las fechas de aniversario, lo que sucede es que el muerto o la persona que esté del otro lado sabe o empieza a manifestarse. Yo no veo muertos ni hablo con ellos, ¿verdad? Solo los puedo percibir. Pero en las fechas de aniversario, que a mucha gente le pasa, ¿sabes? Que viene a constelar y me dice, ¿sabes? No me había dado cuenta que hoy era fecha de aniversario de la persona que viene a constelar. Pero es la única manera de comunicarse contigo. Entonces, es liberarse a ambos y aceptar lo que hay, lo que quedó. Abrazar lo que sí hay. Hay 3 personitas ahí que, pues sí, quedaron a cargo suyo. Es un destino, ¿verdad? Es un destino y o lo tomamos con amor o se pone más difícil.
Ok. La siguiente pregunta dice, buenas tardes, muy interesante el programa. Mi esposo es producto de una reconciliación fallida, pues su mamá resultó embarazada cuando estaba en proceso de divorcio con el padre de mi esposo. Él se quedó a vivir solo con ella, pero al casarnos no pudimos vivir con ella, entonces mi esposo le paga apartamento aparte y cubre todos sus gastos, pero ella no quiere tener relación con él. En ocasiones le ha dicho que a ella solo le importa que le dé su dinero y nada más. Él muchas veces ha buscado acercarse a ella, pero ella lo rechaza. Mi esposo tiene hipertrofia ventricular izquierda. Wow. ¿Será que yo puedo ayudarle en algo? Gracias por su comentario. Lo ideal es que las esposas sepan respetar el destino de sus parejas, ¿verdad? Si no, eso es algo que tendría que trabajar él, porque una esposa no se puede meter entre el vínculo entre una madre y su hijo. No es el orden del amor, ¿verdad? Ahí está usted actuando más como una madre que quiere cuidar a su esposo. Ahí lo que usted puede constelar es el vínculo con su esposo o incluso la enfermedad física, que está mostrando algo que justo es del lado izquierdo. El lado izquierdo de la madre es una enfermedad física, es falta de la madre. Ahora, los hijos que les toca cuidar de las madres y las madres los rechazan, manejan mucha ira, manejan mucho rencor internamente, ¿verdad? Porque es porque tengo que cuidar a esta persona que encima de todo me trata tan mal. Pero lo que hay que ver ahí es que es una persona que está muy dañada, o sea, el alma de la mamá está muy dañada y el hijo le proyecta toda esa parte de su vida. Entonces, cuando el hijo lo logra entender, se da cuenta que él no es el problema, solo es una proyección de la madre. Yo pienso que el dolor no nos da derechos, ¿verdad? Una madre que no es agradecida o una madre que también sigue lastimando a sus hijos, también en algún momento tiene que parar, ¿verdad? Y es el hijo el que también puede poner un alto, porque si no la vida de pareja no funciona ahí, se ve afectada la vida de pareja. Entonces, si su pregunta es, ¿yo lo puedo ayudar? Lo puede ayudar ayudándose a usted primero. ¿Por qué atrajo usted eso a su vida, esa situación? ¿Verdad? ¿Qué información hay en usted? Si usted la restaura internamente, puede tener usted más fuerza y ver si pues todo este entorno la lleva a más vida y usted está mejor o no, porque muchas veces ayudamos más retirándonos de que la otra persona vea lo que tiene que sanar. Ok, la siguiente pregunta dice, muchas gracias por sus lindos programas. Yo tuve 4 abortos y uno de ellos fue provocado. Hace 5 años enfermó mi hija de insuficiencia renal crónica. He pensado que es el karma de la vida por lo que hice y siempre me siento muy mal y triste por ver mal a mi hija. Aunque yo no quería abortar a mi hijo, el papá me pidió que lo hiciera porque él jamás me iba a ayudar. Pero después lo dejé y nunca supe nada de él. Yo me quedé con la culpa y él, bien, gracias. Muchas gracias por su respuesta. Que Dios les bendiga. Cuando a uno una información se le repite y se le repite es porque hay algo ahí, ¿verdad? O sea, ahí lo que te piden es ver los abortos, sobre todo el que fue provocado. Estabas en una situación de trauma, por eso digo que las personas que tienen un aborto no están ni conscientes de lo que están haciendo, está fragmentada su personalidad para sobrevivir y en ese momento se toman decisiones inconscientes. Y luego cuando la persona se restaura, esto le va a doler, porque el trauma es una cosa, pero después las personas otra vez vuelven a integrar su personalidad, se vuelven a sentir completas y digan, yo esto nunca lo hubiera hecho. O sea, ¿cómo pude dejar que esta persona me manipulara y me dijera que abortáramos? Pero es que así tenía que ser. O sea, hay muchas cosas que por eso hay que salir del drama. Cada quien hace lo mejor que puede con los recursos que tiene en ese momento, pero eso ya es pasado. Pero lograste tener una hija y si está teniendo dificultades físicas, sería de constelar específicamente la enfermedad. ¿Qué te muestra? ¿Verdad? Porque muchas veces traemos memorias de dolor que ya son sanadas y no tienen nada que ver con el aborto, puede ser otra cosa, pero aquí estás al servicio más de tu hija viva.
y los muertos quieren que los vivos vivan. Incluso los abortos son muy amorosos, pero a veces también los abortos manejan mucha rabia del otro lado, ¿verdad? O sea, y que no va contra la madre, sino que como los hijos, a pesar de todo, mira cómo las mamás pueden tratar tan mal a sus hijos, les pueden pegar y de repente ya les hacen un cariño y el hijo ahí está, porque no logra ver a la madre tal y como es cuando es niño. Entonces ahí son varias cosas, ¿verdad? Pero yo te diría que lo esencial en este momento es es servirle a tu hija la viva, ¿verdad? Porque pues esa enfermedad se le puede dificultar. Y yo no creo en castigos. Yo tampoco. Creo que hay consecuencias, sí, sistémicas, ¿verdad? Pero vivir haciéndote daño por algo que hiciste hace tanto tiempo, lo único que te impide es la conexión con la vida, que eso tampoco quiere decir que seas fría e indiferente, pero que asumas las consecuencias del daño hecho, porque era lo que podías hacer en ese momento. El aborto no se puede juzgar si las personas tuvieran más conocimiento del trauma y de las clases de trauma. Créanme que se pudieran sanar muchísimas cosas antes de tiempo, pero como la realidad es que las personas traumatizadas no se les ve y no se trata ese dolor, se les exige que se comporten como personas cuerdas y realmente están en un proceso de trauma, totalmente fragmentadas, como viviendo en automático, y después se les juzga por esas decisiones que tomaron de forma automática. Falta de empatía. En la siguiente pregunta, Mimi dice, excelente programa, gracias por tanta luz. Tengo una pregunta, con mi pareja llevamos ya 14 años de estar juntos. Tenemos una hija y deseamos tener otro bebé, pero mi pareja aún no se ha logrado divorciar de su matrimonio anterior, en donde ya tiene 3 hijos adultos. La pregunta es, ¿cómo hacer? Ya que siento que el que él no esté divorciado aún le da chance a la exesposa, que ambos creemos tiene serios problemas de personalidad, no lo deja aún, es decir, no le da el divorcio y aún lo llama y pelean mucho. Quisiera que este nuevo bebé pudiera venir a un hogar en un ambiente más tranquilo. Tal vez, me imagino que con el divorcio entre ellos dos se logre eso, porque aunque no me lo diga mi pareja, siento su dolor cada vez que habla con ella. Gracias por todo. Son dos cosas totalmente diferentes para desenredarlas un poquito. Una cosa es el divorcio y la otra pareja, y una cosa es el proyecto de un nuevo bebé. No tiene que ver una cosa con la otra. Pero las creencias de que hasta que salga el divorcio, el nuevo proyecto del bebé va a estar bien, no tienen pues mucha relación, ¿verdad? Mucha coherencia, porque déjeme decirle que aunque salga el divorcio, si esta persona tiene un trastorno de personalidad, va a seguir presente en el entorno, va a seguir presente en la relación todo el tiempo. Entonces, si la pareja maneja tanta culpa, si su pareja maneja tanta culpa, tanto dolor, tiene que trabajar esa culpa y ese dolor de haberse abierto a un hogar nuevo, ¿verdad? Si ya no funcionó con la primera persona y la primera persona no tiene la salud mental para amarse a sí misma y retirarse con dignidad también y hacer su propia vida, eso sí se puede constelar, lo que se puede, pero usted no puede constelar como liberar a la otra persona de esa dinámica. Es que ahí es donde se han confundido las constelaciones de que yo puedo venir a ayudar al otro a sanar algo que le toca a él. Eso sería como quitarle fuerza. Esto es más de hablar con él y decirle, sos tú el que no la quiere soltar, ¿verdad? Porque se ve lo oculto. O sea, ¿por qué no se da un divorcio? ¿Por qué no logro devolverle al otro su autonomía? Porque todavía hay un vínculo que nos une, cosas que solo le pertenecen a esa pareja cuando fueron pareja. Y ahí es donde una tercera persona no puede involucrarse más que hacerle ver al otro que o sana eso de raíz, porque no crea que solo con el divorcio eso se va a sanar. Eso se puede ir, o sea, se puede divorciar y la persona, si tiene trastornos de personalidad, si es narcisista, de los que hablé antes, va a seguir presente, en su trastorno va a creer que la otra persona le pertenece. Entonces, su pareja tiene que perder el miedo, poner las cosas en orden y cortar de raíz. Claro.
el orden. Los órdenes del amor son básicos para crear lo nuevo. Sí, Y porque eso le corresponde más a la pareja, pues a la que tiene que ordenar ese primer vínculo y reconocer que esta pareja siempre va a pertenecer como la primera esposa, ¿verdad? Con los hijos que tengan, y que cuando las cosas no funcionan, pues también agradecerle que se deja un espacio para lo nuevo. Y si viene un nuevo bebé, pues trabajar esas creencias, ¿verdad? sí, yo creo que él puede, si no lo sabe hacer, puede aprender a poner límites a esta señora, así sigan casados, Quizás. porque a lo mejor no le va a dar el divorcio jamás de los jamases, porque es Pero una forma de fastidiar, disque fastidiar a la que llaman la amante, porque Pero, como él ¿por es qué casado, atrajo- usted es la amante. Entonces, ajá, pero ¿por qué atrajo a su vida a esta mujer? Probablemente no le puso límites a su propia mamá. Es que sanen a la mamá primero para La que mamá no de se él. proyecte en otras relaciones. A la mamá de él, la Ajá, mamá de ella. ambos. Ujú. Es que aquí no hay víctimas, ¿verdad? ¿Tú por qué atrajiste esta situación a tu vida tan complicada y tan enredada? Y él porque está también tan enredado de no poder hacer su nueva vida con determinación, falta de fuerza masculina. Ok. Entonces ahí ambos, es un trabajo de ambos para que lo nuevo logre funcionar, más que ya tienen, según entiendo, una hija antes o un hijo antes. Disco, no hay disco. En la siguiente pregunta, Mimi dice si la consulta es si se puede sanar el déficit de atención en las personas por medio de las constelaciones. Todo se puede constelar, sí. En el déficit de atención, lo que se observa es que la persona, su atención está tomada por algo. O sea, si pusiera atención y se diera cuenta de lo que está viviendo, sería peor. Entonces, los niños que tienen déficit de atención, es mejor no poner atención, porque si pusieran atención a las dinámicas que están viviendo, no las podrían tolerar. Pero luego se programan para no poner atención. Y eso se les vuelve una dificultad a largo plazo y una excusa también, porque el déficit de atención también se ha visto como, es que porque no tengo atención no lo hago, es que porque no me doy cuenta no lo hago, sí, pero hace algo al respecto. Entonces, si es un niño el que tiene déficit de atención, lo constelan los padres, ¿verdad? Ver qué es lo que está tomando la atención del niño. Si es un adulto que tiene problemas, dificultad de atención, ver dónde está su atención. Y media vez la atención no sea liberada, esa persona no va a lograr mayor cosa con su vida. Porque mira, Carol, donde está nuestra atención, ahí es lo que logramos hacer. O sea, el corazón no puede estar en varios lados al mismo tiempo, no puede estar en muchos proyectos. Una persona que está tan dispersa en tantas cosas no va a lograr concretar nada. Para eso necesitamos liberar nuestra atención y poner nuestra atención en algo. Entonces, personas que tienen dificultad de atención, hay muchas memorias de dolor a su alrededor. Sí, y es en las dinámicas de la familia, porque creen que el déficit de atención es donde más lo señalan o le ponen luces en el colegio. Le cuesta aprenderse, distraer rápido, bueno, qué sé yo, es olvidadizo. No, esto viene de la casa y se refleja en las otras áreas de la vida y se va contigo a la adolescencia y a la adultez, pues. Pero es una etiqueta que te pone el mismo sistema, pero al final, ¿qué hace el sistema por quitarle esa etiqueta a la persona y sobre todo al niño? No. Acusar a un niño y ponerlo bajo la mirada de todo el mundo, vemos que los agresores más fuertes tienden a ser los propios padres y el sistema educativo, ¿verdad? La educación sistémica es también el futuro. Tal vez ahorita con esta situación de la pandemia, pues también tener a los hijos en casa y poderlos resguardar. No estás oyendo de bullying, no estás, estás viendo que también tiene muchos beneficios. Pero primero Dios, la realidad es que vamos a regresar a convivir con un mundo y que vamos a tener que aprender a relacionarnos. Entonces, el niño nunca es la dificultad, son los adultos. Y si como maestra en tu clase hay alguien que tiene déficit de atención, tienes una gran responsabilidad. Por ejemplo, hay maestras que pueden constelar a su alumno. El vínculo que hacen los niños con sus maestras, con el colegio, que pasan tanto tiempo ahí. Entonces la educación sistémica va a generar muchísimo impacto cuando los niños sientan que pertenecen y no que son excluidos por una etiqueta de déficit de atención. Es de ambas vías.
todos los que estén a cargo de un niño, sus cuidadores, son los responsables de ver que al niño le funcione la vida, no de ponerle una etiqueta y ya, mejor lo sacamos del colegio. Eso va a venir, o sea, cuando en una clase hay déficit de atención y un niño es expulsado o sale el niño que creían que era el problema, de forma inconsciente viene otro y toma su lugar y empiezas a ver que siempre va a haber un niño difícil en la clase porque hay un excluido. Entonces, esto trasciende que sean vínculos familiares. Esto es que estamos hablando hoy por hoy de sistemas. Cuando nos logremos ver como sistemas, como que todos pertenecemos y lo que hace uno le afecta a todos, entonces vamos a ver una verdadera sanación colectiva. Mientras tanto, vamos a ver una sanación limitada. Ok. Estamos entonces. Muchísimas gracias, Mimi, por haber estado con nosotros compartiendo hoy este tema tan interesante, donde pueden ustedes contactar a Mimi Kahn. Si es por Facebook, así está, Mimi Kahn, MIMYKAHN, así se escribe Kahn, KAHN, o al WhatsApp 5581-7368, repito, 5581-7368. Será hasta una próxima oportunidad, Mimi. Como siempre, me dio mucho gusto verte y compartir contigo. Que estés bien. Y igualmente, Carol, gracias a ti. Un abrazo a todos. Gracias. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día, junto a Carolina, la mujer de hoy.